¿Qué buscas en tus pinturas? No busco, me gusta encontrar. Y pues mis pinturas hablan de encuentro, de unión, de integración, de unificación. Y pues no es una búsqueda para mí, ¿no? Es algo que ya está aquí, que ya está dentro, y solamente pues es una manifestación del ser que somos todos, ¿no? Entonces para ti tu trabajo es un camino bastante personal. Pues no lo considero un camino personal, porque si no sería un camino nada más ególatra. El arte que hago como instrumento, como puente, como canal de información, es a partir de la conexión directa con el espíritu creador que habita en todos los seres que existen, no solamente en el mundo, sino en el mismo universo. Y para mí es una manera pues de recordar que somos eso también, que estamos en este plano físico, pero que somos seres espirituales. ¿Cómo surgen estos motivos o estas formas, estos seres dentro de tu obra? Mi principio y fundamento de donde parten estas creaciones que no son mías, en el que yo solamente soy un instrumento, pues es el amor. Y considero que el amor tiene un closet del tamaño del cosmos. Imagínate cuántos disfraces tiene, imagínate de cuántas maneras se manifiestan. Y a partir pues de esa gran intención que es el amor, es de donde surgen no pinturas, no colores, no texturas, surgen bendiciones. Entonces el lienzo deja de ser un lienzo y se convierte en el mismo universo, y una intención, que en este caso es el color, se vuelve una bendición y se vuelve un milagro, no solamente para mí, sino para los demás. Algo que resalta a primera vista es el colorido de tu obra. Sí. ¿Cuál es el papel que consideras juega en esta forma de expresar el amor del cosmos? Pues fíjate que es bien interesante, porque de alguna manera para mí el color está también vinculado con la música. Aparte de que me gusta ser un pincel, también me gusta ser un instrumento musical. Entonces a partir de los sonidos, a partir de las vibraciones, encontré que la pintura y la música están muy vinculadas, porque en los dos se manejan los tonos. El color es el espíritu, es la manera de vincular lo invisible y hacerlo visible, lo imposible hacerlo posible, lo espiritual hacerlo material. Entonces para mí eso es el color. Yo practico un instrumento que se llama tabla hindú. Tiene que ver con la música clásica del norte de la India. En el norte de la India tocan composiciones que se llaman ragas. Raga significa color. Hay composiciones para cada momento del día. Hay una composición para la mañana, hay una composición para el mediodía, otra composición para la luna llena, para la primavera. Y entonces cada raga tiene un color en específico para cada momento. Entonces tiene esa vinculación de tomar lo espiritual y hacerlo material en ese momento preciso, en esa conexión directa con la naturaleza. Entonces tus pinturas adquieren ya no solo una cualidad pictórica, sino que ya tienen una connotación sonora. Exactamente, y se convierten en frecuencias, se convierten en vibraciones. Lo interesante de esto es que el color, en el momento en el que es plasmado sobre un lienzo, que una vez más lo digo, es el mismo universo, en el momento en que esa pincelada se pone en ese gran lienzo, se expande. Deja de ser solamente una pincelada, sino ya se vuelve una vibración que se expande, que se expande, se expande. Entonces esa bendición llega a todos los lugares y a todos los confines de no solo del mundo, sino del mismo cosmos, ¿no? Y seguir creyendo que vivimos en el mundo pues es muy absurdo, ¿no? Considero que el mundo ya pasó de moda, aunque somos de todos lados, que somos ciudadanos pues del cosmos, ¿no? Ya no solo del mundo, ni siquiera de una nacionalidad. Y pues también esa es como la intención que tienen mis obras. Las piezas que creo como instrumento pues están inspiradas también en diversas culturas ancestrales, y lo que voy haciendo es tomar diferentes elementos de varias culturas para hablar de la unión, para hablar de la conciencia, del despertar.
dentro de esta comunicación de amor, ¿cómo es que entretejes estos seres de la naturaleza con estas visiones o mensajes? Pues antes que nada considero que todos somos hilos de un gran tejido cósmico que es la vida. Estas piezas que creo, estos seres que se manifiestan, que se materializan en forma de bendiciones, son hilos de luz, son hilos de colores, que van creando esta gran bendición. Y sí, evidentemente mis piezas tienen una conexión muy directa con la naturaleza, porque somos naturaleza, porque no podemos estar separados de ello, inclusive viviendo aquí en la ciudad, ¿no? En mi caso, yo vivo aquí en la Ciudad de México, y aquí en la ciudad he aprendido a encontrar ese contacto directo con la naturaleza, a pesar de que camino sobre concreto, a pesar de que ando en el metro, en el bullicio, en el tráfico. Y ahí es como una manera de recordar que somos eso, que no es alcanzar ese estado de ser naturaleza, somos naturaleza. Y en el momento en que tu obra ya deja de ser como tal una pintura y adquiere todas estas connotaciones espirituales, ¿qué forma adquiere entonces para ti? Lo que pasa es que las piezas se vuelven un espejo de lo que hay en el corazón de las personas. Entonces lo interesante de estas bendiciones es que las personas, cuando miran y tienen un diálogo y una interacción directa con las piezas, se están viendo a sí mismas. Entonces la obra, la verdadera obra, ya no es ese cuadro lleno de colores, lleno de texturas, lleno de vibraciones, sino la obra en sí misma son las personas. Entonces esa es la parte interesante. Es una manera en la que le haces el amor al ego y le das realmente un valor más grande a la persona que a la misma obra. Y entonces para mí es muy importante como hacer ver que antes que artistas somos seres humanos, y al ser seres humanos estamos conectados no solamente racionalmente, sino también mentalmente, físicamente y de corazón con la vida. Y entonces ya no hay una separación entre el ser humano, la obra y la vida, sino todo es parte de lo mismo. Entonces una parte fundamental de tu trabajo no se limita al objeto en sí, sino la interacción que surge a partir de las personas con cada una de las piezas. Exactamente, esto es cuando las personas llegan a estar en una galería y las piezas están ahí, pero también creo que lo importante es la intención que en mi caso yo le pongo a cada una de las piezas, porque ya no solamente es cuando el espectador ve la pieza, sino es en el momento en el que el universo me está permitiendo como puente crear esa pieza, y a través de esa bendición sé que esos colores, sé que esas vibraciones están tocando los corazones, no solamente de mí mismo o del que está en el entorno a la obra, sino de todas las personas en el universo, porque como dice Alejandro Jodorowsky, creer crea. Y si crees, y si le pones una intención así de grande a cada cosa cotidiana que haces, puede tener un valor así de cósmico, ¿no? ¿Y cómo fue que llegaste a este tipo de expresión de estas bendiciones? Mira, es bien interesante porque desde que yo era muy pequeño era capaz de poder ver otros seres, darme cuenta de que todos los planos están en este plano, que no solamente estamos en un plano físico, sino que es abrir un poquito más la percepción y empezar a percibir desde otros enfoques, no solamente racionales, sino un poquito más conectado a la intuición y al corazón. Pues para mí era un regalo, ¿no? Y al mismo tiempo era un espanto, porque no sabía dónde acomodar toda esta información a través de lo que veía. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, empecé a encontrar un vínculo muy grande entre los sueños y la realidad. Y me di cuenta de que no había separación entre una y otra. Y actualmente, pues mi trabajo está inspirado en la meditación. Y está inspirado en una meditación que se llama Vipassana, que tiene que ver con la depuración de la mente. Mientras más pura es la mente, más puras son tus acciones y tu desenvolvimiento en el mundo. Entonces ello implica que durante la realización de las piezas te encuentres en un estado de meditación. Sí, considero totalmente el arte, que es la vida, una meditación. Y bueno, cuando estoy enfrente de una pieza, considero que es muy importante estar presente, estar aquí y ahora. Y eso es una meditación. Y a partir de estar en este momento, eres capaz de vincular con toda la información que no solamente está en el mundo, sino en todo el universo, permitir que viaje a través de ti y se materialice a través de la gran bendición que es el arte. En este caso, la pintura. A partir de esta experiencia con estos aspectos de esta realidad y la cuestión de los sueños o de todos estos seres que coexisten con nosotros, ¿cómo llegaste a esta salida pictórica? Pues una vez más te digo, a partir de ensoñaciones. Recuerdo que yo tenía como
15 años, 14 años más o menos, en el que empecé yo a tener ensoñaciones, y una de ellas fue con un desierto rojo. Estaba el ocaso, el sol estaba también completamente rojo, y en ese lugar había un gran maestro con los brazos abiertos en forma de ave, con un penacho de plumas de colores que le llegaba hasta el suelo, y me hacía una invitación a entrar en ese desierto, ir hacia ese sol rojo. Y entonces yo veía como él corría y corría y corría y corría, y lo veía alejarse, era muy rápido. Entonces en ese momento yo me daba cuenta en la ensoñación que era el espíritu del desierto, el espíritu de ese lugar. Entonces yo comencé a correr detrás de él, y a lo lejos alcanzo a percibir que él se para, abre una vez más los brazos, y detrás de él remolinos gigantes de arena, y él haciéndome la invitación de que yo entrara en esos remolinos de arena. Siento un gran miedo en ese sueño, pero digo, bueno, no me queda de otra, estoy aquí y pues lo voy a hacer con todo el corazón. En ese momento me dejo llevar por esos remolinos de arena, comienzo a ver colores, energía que viene hacia mí con una fuerza, una gran fuerza, y en ese momento salgo del sueño, despierto y me doy cuenta de que mi vida se había transformado por completo. En aquel entonces yo no conocía mucho sobre los grupos originarios, pero yo todos los días veía la imagen de un anciano con ojos de niño que me decía qué hacer respecto al arte. Y entonces me decía que yo comprara chaquiras, que yo comprara plumas, que yo comprara cera de Campeche. Y entonces empecé a trabajar piezas que en ese momento no sabía que eran bendiciones. Entonces me empecé a dar cuenta de la importancia y la responsabilidad que tiene hacer arte. Ya no solamente como un medio personal de liberación, sino ya lo que estás moviendo y lo que estás transformando a otros niveles. No solo físicos, no solo racionales, no solo sensoriales, sino también universales. A la fecha, ¿qué papel sigue teniendo el desierto en tu trabajo? Pues el desierto tiene un papel muy importante pues en estas creaciones. No lo considero un trabajo, sino más bien en este crear, por el silencio. Considero que a partir del silencio nacen todas las cosas que existen. Y si eres capaz de silenciarte a tal grado de no escuchar absolutamente ninguna voz, desde ese punto eres capaz de crearlo todo. Entonces sí creo que el desierto tiene un papel muy fundamental en mi vida, pero lo interesante es que el desierto me lo traigo aquí a la ciudad. Si ya está en mi corazón, si ya tuve la oportunidad de recibir esos regalos, esas revelaciones, ahora el trabajo en este camino, porque es un camino de encuentros, me acerco mucho a la meditación. Y creo que van ligadas, o sea, el desierto, el silencio y la meditación van de la mano, porque cuando estás en silencio, estás presente. Y cuando estás presente, estás viviendo la eternidad. ¿Consideras que toda esta exploración previa que tuviste con la chaguira o con otros elementos más textiles influyeron en la forma en que ahora se manifiesta esta vibración de color en la pintura? Completamente, yo un tiempo estuve estudiando textiles y sí, evidentemente empecé a integrar el tejido a la pintura. Entonces lo que yo hago es con un pincel muy delgado, voy tejiendo la pieza, voy tejiendo la obra, porque pues al final todos somos, como decía hace rato, todos somos hilos de un gran tejido cósmico que es la vida, y sobre todo todos somos lo mismo ante los ojos del amor. ¿Cuál consideras que es un elemento fundamental o importante dentro del hacer arte? El arte es el medio más grande que existe para sanarnos los unos a los otros, y creo que a través del arte podemos encontrar una forma de servir, una forma de servicio, y a través de esa manera es como yo le voy encontrando sentido e intención a esto que hago. Verlo como una manera de dar, una manera de recibir en el momento en el que doy. Y para cerrar, ¿quisieras agregar algo más? Sí, que estoy muy agradecido y me siento muy privilegiado en este camino de encuentros, de maestros, de guías, de grandes enseñanzas, a encontrar la grandeza, lo enorme que es vivir a través de lo simple, encontrar la magia en lo más cotidiano. Y bueno, pues me gustaría cerrar con una gran oración de un gran maestro, de un caminante llamado Francisco de Asís, y justo su oración se llama oración simple, porque justo en las simples cosas es donde se encuentran las más grandes, la belleza de la vida. Y dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde hay odio, que siembre yo amor, donde hay injuria, perdón, donde hay duda, fe, donde hay desesperación, esperanza, donde hay tinieblas, luz, y donde hay tristeza, alegría. Oh divino Maestro, concédeme que yo busque no tanto ser consolado como consolar, no tanto ser comprendido como comprender, no tanto ser amado como amar, pues es dando que recibimos, es perdonando que somos perdonados, y es muriendo que nacemos a la vida eterna.